Muy This fenomenal. meeting is being recorded. Bueno, pues nada, vamos a dar comienzo a esta nueva sesión de Tenia. Hoy les he pedido a Migle y a Fran pues que me dejen ser yo quien presente a la persona que tenemos ahí con nosotros, porque pues por muchas razones, ¿no? José Eduardo de Resende Chávez Jr., que es doctor en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III, hizo su tesis en el ámbito del Instituto de Derechos Humanos, en aquel momento era el Instituto Bartolomé de las Casas, hoy Pepe es el Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba. Sí. Tuve yo la suerte de dirigirle su tesis doctoral, y él es profesor de la Pontificia Universidad Católica de Minas Gerais en Brasil, juez superior jubilado en Brasil, fundador del Instituto IDEA de Derecho e Inteligencia Artificial. También es presidente de la Unión Iberoamericana de Jueces y fue presidente de la Red Latinoamericana de Jueces REDLA. Es experto en derecho laboral, en derecho digital, en proceso electrónico y abogado en Brasil. Él, bueno, la verdad es que llevábamos tiempo pensando, bueno, a ver cuándo podemos, y ya hoy le tenemos aquí con nosotros. Vamos a tener una sesión, tenemos que terminar a las 6, por lo que yo le he pedido que nos haga una intervención en torno a los 30 minutos, una cosa así, y luego tengamos tiempo también de tener algo de coloquio, ¿no? Y nos va a hablar sobre el uso de la inteligencia artificial, el estado del arte del uso de la inteligencia artificial en el Poder Judicial de Brasil. Ya sin más, agradeciéndote que estés aquí con nosotros, Pepe, pues cuando quieras puedes comenzar. Olá, buenas tardes, muchas gracias, profesor Rafael, que ha sido mi director, he tenido el honor de ser su discípulo, ¿no? Y veo acá también encontrar el profesor Anzuategui, que ha participado de mi tribunal de tesis. Un saludo a todos los participantes, a mi querida amiga jueza superiora del Perú, del Poder Judicial Perú, Jacqueline y Alain, y todos que están participantes, que no puedo ver claramente porque he tenido un problema con mi ordenador. Estoy en el móvil, que tenemos menos visión de los participantes. Bueno, yo voy a hablar rápidamente sobre el estado del arte del uso de la inteligencia artificial en Brasil. Bueno, pero voy antes. ¿Se puede pasar a la próxima? Un sumario rápido. Voy a hablar un poco sobre el expediente electrónico en Brasil, porque es muy importante para entender el uso de la inteligencia artificial en Brasil y el boom de las startups jurídicas en Brasil. Princípios de la IA en el Poder Judicial, y también algunos ejemplos rápidos sobre cómo está la inteligencia artificial en Brasil. Pido desculpa por mi castizo portuñol, pero si no entiendes, no comprendes, si hay algún problema, pueden falar. Bueno, actualmente, en 2002, no tenemos todavía los datos actuales. Creo que dentro de un mes vamos a tener los datos más actualizados, pero tenemos 77 millones de expedientes pendientes en el Poder Judicial de Brasil. Es un número muy grande, es un número que entonces explica un poco por qué nosotros en Brasil hemos desarrollado mucho el expediente electrónico. Creo que el país, uno de los países más desarrollado, con más experiencia práctica de expediente electrónico en el mundo.
porque tenemos muchos expedientes. Desgraciadamente, ese no es un caso de orgullo, es un caso de vergüenza para el Poder Judicial tener tantos expedientes. El expediente electrónico en Brasil ha empezado hace tiempo, casi 20 años, no, pero ha empezado sin ley, no era propiamente un expediente electrónico, era un expediente más bien escaneado, ¿no? No era bien electrónico, los actos no eran automatizados. En 2006 hemos tenido la ley del expediente electrónico, y es una ley que me parece muy buena, porque no detalla muchas cosas, porque en tema de tecnología no se puede detallar, porque luego queda todo obsoleto, ¿no? Una obsolescencia muy rápida de todo. Entonces, me parece que es una ley más de principios que de reglas, ¿no? Entonces, es interesante. Y tiene dos principios que me parece muy importante. El primer principio es que el acceso al expediente electrónico es por medio de Internet y no por medio de intranet, como querían las grandes empresas de estructura de red, que querían, han hecho un lobby en Brasil, en el Congreso de Brasil, para que el acceso fuera por intranet, porque para cobrar eso y todo. No sé, entonces la ley ha consagrado un principio muy importante, que es acceso por internet al expediente. Y el segundo principio que me parece también ha luchado también un fuerte lobby para que el código fuente sería propietario. Pero la ley ha dicho que no, que el código fuente del expediente electrónico tiene que ser abierto. Eso son dos principios muy importantes. ¿Podemos ir al próximo? Bueno, esa es una rápida mirada, una cosa didáctica, ¿no? Para hacer una broma con las generaciones del móvil, ¿no? Entonces, tenemos varias generaciones del expediente electrónico, ¿no? La primera que era un expediente no propiamente electrónico, es un fotoproceso. Después, una segunda fase de expediente electrónico, en que los actos ordinatorios eran, los actos eran más automatizados. Y después, realmente, una inmersión que en la Internet, ¿eh? Yo he escrito sobre los principios del expediente electrónico específicos, y uno de ellos me parece que es el principio de la conexión, porque en la Internet, en el expediente electrónico que está en red, no vigora más tanto el principio de la escritura, ¿eh? Lo que no está en Google, en Internet, puede estar en los autos, solamente desde el enlace electrónico se puede salir y entrar en expedientes. Entonces, eso cambia toda la lógica, todo el aspecto lógico del expediente electrónico, pero no podemos hablar sobre eso ahora. Entonces, hemos después ingresado en una fase de algunos experimentos de inteligencia artificiales, pero no propiamente artificial con aprendizaje de máquina, pero una inteligencia artificial más tradicional, con árboles de decisiones, en que el programador tiene todo el control de todas las etapas, de todos los pasos del razonamiento de las decisiones. Y ahora ingresamos en la nueva fase, ¿no? En la fase en que el expediente es orientado a datos, ¿no? Es un expediente
que tiene, porque tenemos muchos expedientes, ¿eh? Tenemos más de 180 millones de expedientes desde el primer expediente electrónico. Entonces, en Brasil tenemos muchos datos judiciales y Big Data, los megadatos, son decisivos para desarrollar la inteligencia por aprendizado de máquina, porque los algoritmos de aprendizaje de máquina no funcionan bien si hay pocos datos, ¿no? Entonces, solamente se ha desarrollado el aprendizaje de máquinas porque los algoritmos ya existían desde los años 50, esses algoritmos, pero no funcionaban bien porque tenía pocos datos. Entonces, desde el momento que ingresamos en la era de la economía en red, en la economía de los datos, en las grandes big techs con capturas en masa de datos, entonces eso ha posibilitado el desarrollo de la inteligencia artificial por aprendizado de máquina. Bueno, se puede ir, por favor, al próximo. Al próximo slide. Podemos pasar al próximo. Es solamente un gráfico para ver. Tenemos datos solamente desde 2009, pero en 2009, 11% de los expedientes que ingresaron al Poder Judicial eran electrónicos. Hoy por hoy, son más, en 2021, 97%, ¿no? Creo, en 2023, yo creo que 98, 99% ya están, que ingresan los nuevos expedientes, son en red. El próximo, por favor. En 2021 han ingresado 27 millones de expedientes electrónicos nuevos. En 13 años, en Brasil, hemos tenido 182 millones de expedientes electrónicos, ¿no? Entonces, muchos datos judiciales que pueden favorecer la inteligencia artificial, ¿no? Para los algoritmos de inteligencia artificial. Por favor, el próximo. Bueno, solamente algunos datos creo que son importantes aquí. Algo es que lo que hemos visto que los expedientes electrónicos, en general, tenemos más seguridad para decir que los expedientes electrónicos son más rápidos que el expediente de papel. Hay muchas estadísticas sobre eso. Creo que 80%, 10% a más de productividad. Y en tiempo mucho más rápido. Los expedientes de papel tenían un tiempo medio de casi 10 años. El expediente de papel. Ahora el tiempo medio de los expedientes electrónicos son 3,5 años, más o menos. Por favor, el próximo. El próximo slide. Ahora, desde la pandemia, hemos tenido una resolución del Consejo Nacional de Justicia en Brasil que ha creado el juicio 100% digital, ¿no? Porque no, los juicios, ¿no? No podrían ser a distancia, ¿no? No podrían ser presenciales. Entonces, hemos desarrollado los juicios para escuchar testigos, incluso por videoconferencia. Hemos utilizado Zoom y varias otras plataformas. Hemos tenido algunos problemas, claro, ¿no? Con eso, pero hoy por hoy funciona muy bien y la gente, los abogados y los jueces
prefieren el expediente, los juicios a distancia, telepresenciales, porque es más cómodo para todos, ¿no? Entonces, los jueces y los abogados prefieren. Hemos tenido también la próxima, por favor, el balcón virtual. Creo que para traducir, creo que será la barra virtual. Es que el abogado tiene contactos en todos los juzgados y son atendidos virtualmente, telepresencialmente, por medio de vídeo, y se puede hablar con los funcionarios, ¿no? Y también con los magistrados, ¿no? Para una vista con los magistrados, todo se puede hacer por teleconferencia. Bueno, creo que es importante también hablar sobre startups jurídicas no Brasil. Ha tenido un boom de startups jurídicas en Brasil. Hay empresas de informática, Lotex, que llamamos acá de Lotex o Legaltex, no sé si este es el nombre que utilizan en España, Lotex y Legaltex, y tenemos más de 200 especializadas en todo tipo de utilidad para el uso para los abogados, el Poder Judicial, para jueces, hay de todo, ¿no? Se puede pasar, no voy a... está muy desarrollado este negocio acá en Brasil. Podemos, el próximo... sí, está, hay varios tipos de jurimetría, automatización, gestión documental, compliance, contenido legal. La próxima, por favor. Gestión, inteligencia para el sector público, redes profesionales, redes, es que Brasil es muy grande, ¿no? Y a veces el abogado tiene un juicio en otro estado, que tenemos distancias acá de 5.000 kilómetros, 3.000 kilómetros, ¿no? Entonces, estas redes, hay un intercambio entre abogados, que un abogado puede representar si hay un juicio presencial, porque casi no necesita, porque todo es hecho por internet. El expediente es totalmente 100% digital, los juicios son digitales, pero a veces hay necesidad de un acto presencial. Entonces, esas redes profesionales son una red para buscar un abogado. Si un abogado necesita de estar presente a muchos kilómetros de su ciudad, entonces entra en contacto con esa red y pide para un otro abogado de cerca en la ciudad donde sea el juicio presencial para hacer, ¿no? Para realizar, está presente en la reunión. Bueno, entonces es muchos tipos. Es un negocio que está muy desarrollado en Brasil, involucra muchos millones, quizá billones, mil millones de dólares y de reales, de euros, ¿no? Es un negocio muy grande. Entonces, hemos hecho un rápido panorámica del Poder Judicial de Brasil, al menos para entender por qué hemos desarrollado tanto en la inteligencia artificial y en el expediente electrónico. Ahora hablamos un poco más sobre la inteligencia artificial. No voy a me detener, ¿no? Porque el tema de la ponencia más, cómo estar en Brasil, no voy me gusta mucho debatir sobre el tema de la inteligencia artificial desde el punto de vista teórico, filosófico, jurídico, ¿no? Pero no voy ahora en este tema, solamente resaltar que la inteligencia artificial, ¿no? La justificación no es propiamente jurídica, es una justificación binaria, con ceros y unos, por lenguaje de máquina.
no humana. Isso e o problema é que o resultado não é, não sei a palavra aferible, não sei se existe essa palavra em castelhano. O resultado se pode ver, não propriamente justificar, pero resultado mais estatístico, não? Uma justificação matemática estatística do resultado da inteligência, e não propriamente jurídica, fundamentos jurídicos. Desde isso, é problema desde a fundamentação, não? Para nós, da área jurídica. Então, não vou solamente... Então, a inteligência artificial mais transparente, que se pueda, el programador tiene todo el control de todos los pasos para encontrar el resultado. Pero en el sistema, en el algoritmo de aprendizaje de máquina, no es posible. Es un black box, una caja negra, ¿no? No es una caja transparente, ¿no? Entonces, es un problema jurídico que tenemos, ¿no? Que el Instituto Gregorio Vesses Barba tiene que resolver como vamos a fundamentar los juicios, né? ICIA. Pero es verdad que no, el uso es más como un soporte al juez, ¿no? No, acá en Brasil creo que no se puede pensar en fallos del software, del algoritmo, del computador, ¿no? Bueno, vamos para la próxima. Entonces, a la IA tradicional y tenemos una IA, esas IAs ahora generativas, ¿no? Generativas que han funcionado más, que hay una competición entre dos inteligencias, entonces impulsiona más todavía el aprendizaje, son impresionantes y son muy peligrosas para fake news. Es un problema muy sério, não? Que agora em Brasil estamos, grande debate em Brasil sobre isso, sobre a lei de fake news acá em Brasil. Sobretudo porque o último presidente ha utilizado muito acá em Brasil fake news. Bueno, então, próxima, aqui, professor Rafael, essas pessoas aí são ¿cuál te parece que sea una persona que es producto, es una foto producto de la inteligencia artificial? ¿Cuál te parece? Una... No, pues es que ya no lo sé. No. Todos. Todos, ¿no? Todos son personas que no existen en realidad, son creaciones de esta inteligencia generativa adversarial, ¿no? Que es impresionante, la rapidez y la precisión. Son personas que no existen, no hay fotos, ¿no? Y ahora también podemos pasar para el próximo, por favor. Y voy a hablar un poquito ahora, pero después más, sobre el que está muy de moda ahora, que es el chat GPT, ¿no? Que es un modelo de lenguaje, y que acá en Brasil ya están utilizando los tribunales con una que le llamamos aquí API, ¿no? Que puede generar resultados muy interesantes, ¿no? No voy ahora a discutir más, a frente hablo un poquito más, pero estoy preocupado con el tiempo. Bueno, acá en Brasil hemos en 41 proyectos de inteligencia artificial en 32 tribunales. Tenemos en Brasil 90 tribunales, 90 tribunales que, como en comparación con España, tribunales superiores, ¿no? Cada tribunal tiene 2 instancias, y además de los tribunales que están en la capital de Estado, que son de la Unión Federal, ¿no? Son tribunales
y tenemos 5 ramas de justicia. Es un poco distinto de España, porque es una justicia apenas. En Brasil tenemos 5. Tenemos la justicia común estatal, en cada estado, como si fuese de una comunidad autónoma, tienen un poder judicial autónomo, administrativamente todo, en cada estado. Y tenemos el poder, la justicia federal, general. Tenemos la justicia electoral, que es federal también. Tenemos la justicia laboral. Yo me he jubilado como un magistrado laboral, que es federal también. Y tenemos la justicia militar, que es muy chiquita, y es federal también. No hay una justicia estatal también, militar, ¿no? Pero entonces tenemos 41 proyectos. Yo creo que está un poco desactualizado, que ahora con un chat GPT hemos tenido más algunos que ya han desarrollado. Entonces tenemos, yo creo que cerca de 50 proyectos en funcionamiento de inteligencia artificial en el Poder Judicial de Brasil. Pero no es una inteligencia general, ¿no? Son inteligencias especialistas, ¿no? Para determinados expedientes, determinados actos y todo. No es una, en ningún caso, es una inteligencia general, ¿no? Para sustituir el racionamiento del magistrado. Por favor, el próximo. Entonces, como están distribuidos los proyectos en la justicia de Brasil. Podemos pasar para el próximo. Yo creo que no voy a me detener en estas estadísticas, el tipo, los tribunales, y podemos pasar más, una más, por favor, una más. Bueno, todo ese desarrollo de la inteligencia de Brasil es gracias a esta plataforma que pertenece al Poder Judicial, al Consejo Nacional de Justicia, que se llama la plataforma Sinapsis. Es una, ¿cómo voy a decir? Es una fábrica de softwares, es una fábrica de algoritmos judiciales. Entonces, esta fábrica, esta plataforma, es una plataforma general para todo el Poder Judicial, mas que permite que cada tribunal en cada estado desarrolle sus propios modelos. Entonces, porque si fuera centralizado, no tendría capacidad de desarrollar tantos algoritmos, ¿no? Entonces, ha sido muy importante la creación de esta plataforma Sinapsis. Por favor, más una. Ha sido criada en agosto de 2020, ¿no? Y es una plataforma nacional de almacenamiento, capacitación supervisionada, control de versiones, distribución y auditoría de modelos de inteligencia artificial. Ha sido muy importante. Ha sido creada por una resolución del Consejo Nacional de Justicia. Bueno, un próximo slide, por favor. También la justicia laboral ha sido desarrollado un monitor de trabajo decente para acompañar todos los expedientes que tengan sobre el trabajo decente. Ese ha sido desarrollado por la Justicia Laboral de Brasil junto con la OIT, con datos. Entonces, y tiene cerca está muy, se puede tener desde para acompañar, más para monitorar y acompañar cómo están decidiendo los jueces brasileños a respecto de los temas más importantes para el trabajo decente, ¿no? Trabajo análogo al esclavo,
assédio, acoso sexual, contratos de aprendizaje, trabajo infantil. Entonces, todo eso es muy monitorado. Puede pasar, por favor, para el próximo. Entonces, puede pasar otro sobre esta plataforma, muy importante. Eso sobre solamente sobre los más otro. Entonces, tenemos ahí sobre varios temas, ¿no? Los temas más importantes: acoso sexual, trabajo análogo esclavo, contrato de aprendizaje y trabajo infantil. Es temas que están en la justicia laboral, que es federal de Brasil, ¿no? Bueno, entonces, para terminar, yo voy a pasar rápidamente sobre una norma que me parece muy importante, que ha sido, no es una ley todavía, es una norma, una resolución del Consejo Nacional de Justicia que está regulando actualmente a ley de inteligencia artificial general en Brasil. Está en Congreso, ya yo creo que dentro en poco tiempo vamos a tener una ley, pero todavía no hay ley. Entonces, el uso del Poder Judicial está arreglada por esta resolución. Y es muy importante que inicie la ley, la resolución, dando principios, ¿no? Impartiendo los principios del uso de la inteligencia artificial en Brasil. Entonces, seguridad jurídica, igualdad de tratamiento en casos absolutamente iguales, datos representativos. No se puede desarrollar un sistema con pocos datos solamente de una región, que no retrate todo el pensamiento de los magistrados brasileños como en média general. Y protección de los datos sensibles, porque hay mucho uso de datos judiciales, ¿no? Y que son datos muy sensibles. Entonces, son... bueno, un segundo principio, podemos pasar para el principio de no discriminación. No discriminación también tiene que ser para preservar la igualdad, no discriminación, pluralidad, solidariedad, ¿no? Entonces hay que tener muchas pruebas, ¿no? Para ver eso, para no verificar el tema de los viés en castellano, como se habla, vesgos, los vesgos de la inteligencia artificial, ¿no? Hay que tener prueba para evitar vesgos, ¿no? Nunca se evita totalmente, pero tampoco los jueces humanos tenemos vesgos, ¿no? Y entonces, es muy importante eso. Y bueno, el próximo slide, por favor. También a otro es el tema de la publicidad y transparencia. Entonces, hay que tener todos, divulgación responsable, indicación, todo tiene que estar, la documentación, todo tiene que estar muy claro, para no solamente para los magistrados, para los abogados, para toda la sociedad. Tenemos que saber qué pasa, cómo se decide en las inteligencias artificiales en Poder Judicial. Pero, como he dicho, la inteligencia de caja de aprendizaje de máquina siempre es una caja negra. No hay mucha transparencia. Entonces, la transparencia es siempre relativa. Nunca tenemos una transparencia absoluta, ¿no? Porque tenemos el problema de la justificación siempre más estadística de que jurídica. El próximo, por favor. Calidad y gobernanza, pero el próximo, seguridad, datos sean, tienen que ter seguridad, saber qué se pasa mesmo.
pero vamos parar ali. Este artículo, este princípio, me parece muy importante. No he visto todavía una norma en el mundo sobre eso. Es que es una imposición de los, para uso del Poder Judicial, que los equipos de investigación, desarrollo e implementación terán, se guiará por la búsqueda de la diversidad, incluindo gênero, raça, etnia, color e orientação sexual, pessoas com discapacidade, generação e outras características. Então, o equipo que vai implementar tem que ter diversidade. Isso me parece uma norma muito importante, para evitar, nunca vai ser todos os vesgos, pero é importante para, ao menos, reduzir muito, não? E, finalmente, o próximo é o controle de usuários, né? Os controles, todo tem que os usuários internos e externos devem ser informados em linguagem claro e preciso sobre todo o que se passa em la inteligência. E os jueces também têm que saber por que vão ter este resultado. E podem, como está em controle do usuário, os juízes podem pedir para cambiar esta inteligência, porque não há, se o juiz entende que há algum problema, não? Isso é difícil também na prática, porque os juízes não vão saber bem como fazer isso, não? Esse controle é pouco, pues, muito técnico, não? Então, me parece complicado. Bueno, vamos para o próximo slide. Estamos terminando. O próximo. As proibições, né? Então, não se pode faltar ao respeito à dignidade e à liberdade das pessoas, promover atividades que implicam algum tipo de risco ou dano para o ser humano. Então, há algumas proibições. O uso de reconhecimento facial requer uma autorização prévia e muito especial do Conselho Nacional de Justiça para sua implementação. Então, esse é um problema. Então, quando se usa o reconhecimento facial em Brasil, tem que ter, não estão proibido, mas tem que ter uma autorização muito especial. A próxima. Pero em matéria penal, não se deve incentivar o uso da inteligência artificial em matéria penal, né? Quizá por o caso de Florida, não? Em Estados Unidos, Compass, não? Então, não se deve, não está proibido totalmente, mas não se pode incentivar, né? Pero se pode permitir para cálculo de sanções, cálculo de prescrição, verificação se há reincidência ou não, né? Não definir penas, não? É difícil, definir penas não, mas apresentar dados, não? Para o juiz sobre cálculo de sanções, prescrição e residência. Não é uma decisão da inteligência, é apenas subsídio, suporte, né? E nunca, e também não deve indicar uma conclusão mais prejudicial para o imputado que se alcançaria o magistrado sem seu uso. Imagínate que a sugerência da inteligência artificial algo mais prejudicial, não? Então, o juiz pode, não vou utilizar porque eu utilizo métodos menos prejudiciais.
E, finalmente, o uso preferente, vamos lá, a próxima, o uso preferente de fonte aberta, né? Que facilite a interoperabilidade entre todos os tribunais. Porque temos 90 tribunais em Brasil com autonomia pressupostária, autonomia administrativa e autonomia disciplinária. É distinto da Espanha, que está centralizado todo em Poder General, em Conselho General do Poder Judiciário, né? Em Brasil não está centralizado, mas desde 2004 temos o Conselho Nacional de Justiça, que intenta fazer uma centralização. Muitas coisas estão agora centralizadas. O tema, os grandes regulações são hechas por el Consejo Nacional de Justicia. Bueno, voy a terminar por aquí. Solamente decir que, para terminar, que ya tenemos varias aplicaciones con el chat GPT. Por ejemplo, el Tribunal de Justicia de mi estado, Minas Gerais, ha desarrollado una herramienta más administrativa que judicial para redacción de emails, portarias, normas reglamentarias, relatórios, textos em geral, não? Coisas mais administrativas do que propriamente judiciais. Eu he hecho uma pergunta ao chat GPT, e a próxima se pode passar. Perdón. Sí, cómo, Perdón, ya ¿cómo? comparto. Sí, Sí, no pasa. He preguntado cómo se puede auxiliar la inteligencia. A la inteligencia puede pasar al próximo, por favor. Cómo he preguntado al chat, cómo puede ayudar a los magistrados, ¿no? A primeira coisa que às vezes a gente não compreende bem em esses chats, né? Esta inteligência de máquina conversacional, não? São modelos de linguagem. E como modelos de linguagem, o primeiro característica, o primeiro objetivo é ter uma interação com os humanos. Então, a performance mais importante do chat GPT e de todos os modelos de linguagem, que são inteligência, são por algoritmos de modelo de linguagem, é mais bem fazer uma interação, uma conversação com o humano de uma forma que pareça humana, não? Do que a precisão de los dados. Eu utilizo muito e percebo que há muitos erros de dados, sobretudo quando são algo mais sutil, mais requintado, refinado, não contesta bem. Pero he percebido também que se pode interagir. Eu estou interagindo muito com o chat e percebo que ele melhora muito sua acurácia quando se vai aclarando o que deseja uno. E às vezes tu não tens segurança para saber se isso é realidade ou não. Tu podes pedir a fonte, a referência científica, doutrinária, e aí são mais precisos, não? Porque em esses temas, não? Então, vamos para a próxima, que são, eu creio que as duas últimas. Pero podem ajudar. Então, aunque o primeiro objetivo del modelo de linguagem, do algoritmo de
no es precisión de la información, de la calidad de la información, más sí la interacción con los humanos, y esto es impresionante. Yo estoy muy impresionado, porque uno parece que está hablando mismo con un humano, ¿no? Es muy impresionante, pero cuando se va interagindo, se puede aumentar la acurácia, ¿no? Entonces, analizar contratos, documentos legales, pesquisas de análisis jurídicas, entender la opinión pública en la próxima. Entonces, el modelo de lenguaje puede ayudar mucho los jueces para impartir una justicia de mayor calidad, ¿no? Yo estoy seguro en eso. Tenemos una otra inteligencia en Brasil, que es el Sniper. Sniper es una herramienta que destaca, es una herramienta del Poder Judicial que destaca los vínculos entre personas físicas y jurídicas de forma visual, en formato gráfico, permitiendo identificar relaciones de interés en procedimientos judiciales, às vezes en grupos económicos, para ver si tiene fraudes procesales y todo. Entonces, es muy... En Brasil hoy es muy difícil hacer blindaje del patrimonio por cuenta de esta herramienta de investigación. El tema es que es una herramienta del propio Poder Judicial. Entonces, tenemos un problema de la imparcialidad del juez, ¿no? Porque el juez pasa a tener una herramienta que el Poder Judicial que va a hacer esta investigación, y no el Ministerio Fiscal, no la otra parte, el propio juez. Entonces, hay un problema que se discute sobre el tema de la imparcialidad del magistrado. Bueno, entonces, el tema, para terminar, solamente decir que siempre hay un problema que tenemos que tener en vista, que la inteligencia artificial siempre juzga o decide con el pasado, ¿no? Es una visión del retrovisor. Entonces, el desarrollo de la jurisprudencia y de análisis jurídica queda un poco perjudicado, porque hay un prejuicio en eso para el desarrollo, porque la inteligencia está muy fundada en el pasado, ¿no? Entonces, la última, siempre me gusta mucho las 6 leyes de Kranzberg, ¿no? Es grande, soy profesor que estudiaba sobre la tecnología, sobre la historia de la tecnología, ha formulado las 6 leyes de la tecnología. Me parece muy interesante todas, pero la primera me gusta mucho, ¿no? Que la tecnología no es buena, no es mala, pero tampoco ella es neutral. Entonces, termino acá. Muchas gracias. Estoy en las redes sociales. Se buscan por mi nombre, Pepe Chávez, José Eduardo Chávez. Estoy en todas las redes, pueden contactar, estoy a disposición. Tenemos un rato para un debate, estoy a disposición, sí, Bueno, sí, profesor. Muy perdón. bien. Es que tengo que Vamos, salir en 2 minutos. Bueno, perdón. sí, gracias, Pepe. Efectivamente, vamos a abrir un espacio para el coloquio. Lo que sí es verdad que tenemos poco tiempo, aunque ya ha estado. Te agradezco mucho todo ese esfuerzo de síntesis, Pepe, que has hecho y que no solamente nos ha permitido ver, bueno, el estado del arte en Brasil, sino también has planteado al hilo de esa exposición pues algunos problemas súper interesantes. Entonces, lo que vamos a hacer, como seguro que hay varias intervenciones y el tiempo es escaso, vamos a ir dando la palabra y lo que hacemos es agrupamos las preguntas para que luego tú, si te parece, Pepe, las puedas contestar, porque
tengo entendido que tú tenías como hora límite sobre las 6, una cosa así, ¿verdad? Las 6 España. 10, 15 minutos más se puede pasar. En torno a las 6:10 o así terminamos. Entonces, creo que había pedido... Bueno, bueno, Oliver, sí, y luego vamos levantando la mano. Está Javier Anzoátegui y Mari Carmen Barranco, pues adelante. sí, bueno, en primer lugar, darte las gracias por la conferencia y, bueno, por sensibilizarnos con esta cuestión, que efectivamente cuando se ve, pues causa más que perplejidad, ¿no? Pero lo curioso de todo este asunto, vamos, yo voy a tratar de resumirlo, es que lamentablemente me tengo que ir. La próxima vez, por favor, avísame antes, porque claro, esto es un debate inmenso, pero hay una cuestión, por una parte veo que tienes una distancia crítica, pero por otra parte tienes cierta fe en que la inteligencia artificial vaya a ayudar a jueces y demás. El problema de la inteligencia artificial, como tú sabes, es que la inteligencia artificial aprende a aprender. Entonces, ese es mi escepticismo, ¿no? Entonces, entre que el ser humano, por definición, actúa por inercia, si en el momento que los jueces vean que hay una máquina que es capaz de hacer el trabajo por ellos, lo más natural, que es la tendencia humana, es que usarán las máquinas para aligerar, para aliviar su carga de trabajo. Entonces va a llegar un momento que la inteligencia artificial, como todos sabemos, pues es que no sabemos dónde va a llegar. Ese es el problema. Y ahí yo creo que está toda la cuestión. Lo que es muy interesante es que se nos sensibilice. Por una vez, por ejemplo, en Alemania no se está hablando de esto. Tampoco conozco yo que haya proyectos ahora mismo de introducir la inteligencia artificial en la justicia, pero para que la gente se haga, para las personas que están aquí, para que se hagan una idea, por ejemplo, los juicios en Alemania no se graban las vistas como en España. O sea, para que nos entendamos, en qué nivel estamos. Entonces aquí parece que todavía la filosofía, la idea esa de la inmediación y toda esta historia, que es la clave del proceso, tiene muchísima influencia. Ahora, tardará más o menos en que aquí tengamos máquinas que acaben resolviendo. En Estados Unidos no digamos, ¿no? Hay una cosa muy interesante en la que sí me parece que es que el juez, y eso lo que hace es una analogía con lo que pasa en Estados Unidos con el jurado. Es decir, si el juez efectivamente puede intervenir, eso sí que es interesante, porque si los jueces se toman eso muy en serio, es la única forma en que podrán controlar la inteligencia artificial. Es decir, controlar los datos que se le ha suministrado a la máquina, como tú has mencionado, algo así, para ver si realmente la máquina está operando con los fundamentos que tiene que hacerlo. Eso es lo que hace el juez en Estados Unidos cuando da instrucciones al jurado. Y los casos de apelación son precisamente casos en los que se ha dado instrucciones equivocadas a un jurado, por ejemplo. Aquí podría pasar algo similar, ¿no? Pero, en fin, yo tengo poca fe en eso, porque la complejidad de la inteligencia artificial y la rapidez, eso nos va a sobrepasar en todos los ámbitos. Y ya está. Entonces, eso o lo aceptamos o no, ya veremos lo que pasa. Muchas gracias. Javier Anzoátegui. Sí, muy brevemente, Pepe, muchas gracias por tu intervención. Es un gusto volver a verte. Me quedo con uno de los últimos slides que nos has presentado, el del coche, viendo una carretera bien asfaltada adelante y un campo muy feo y muy destruido por el retrovisor. Eso me parece, es un comentario, no es una pregunta. Me parece muy interesante porque invita a plantear o a reflexionar sobre el modelo del juez. Tú lo has dicho muy bien, es decir, la inteligencia artificial mira hacia el pasado y en ese sentido, a partir de la información que ofrecería al juez, lo que la inteligencia artificial haría es colaborar en la reproducción de un modelo de juez, es decir, reproduciendo esquemas o razonamientos o decisiones pasadas. Y en ese sentido parecería que la inteligencia artificial colaboraría más con un modelo de juez que pudiéramos denominar conservador que con un modelo de juez progresista o transformador. Ya no ni siquiera pienso en lo que significó en su momento el uso alternativo del derecho en Italia, pero creo que la inteligencia artificial no casa bien con el modelo de juez
que quiere asumir una responsabilidad de transformación y de renovación del derecho a través no solo del sentido de sus decisiones, sino del contenido de sus motivaciones. Y eso me parece muy, muy interesante, porque de la misma manera que nosotros constantemente, aunque solo sea desde el punto de vista teórico, tenemos que diferenciar y marcar las distancias entre el modelo de jurista conservador o el modelo de jurista crítico, esto también lo hacemos en relación con el juez y la función social y la responsabilidad social de un juez conservador no es la misma que la de un juez progresista o transformador. Era solo eso y muchísimas gracias. Gracias, Javier. Mari Carmen Barranco. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por tu presentación. Era muy compleja y con muchas aristas, pero yo, por ser muy breve, simplemente 3 preguntas que intento resumir. La primera de ellas tiene que ver con tu valoración sobre la virtualización de la justicia y de qué manera ello impacta desde el punto de vista de la igualdad. Al mismo tiempo que los procesos se han virtualizado, se han establecido también garantías de accesibilidad, se han establecido también mecanismos para evitar la brecha que esto pueda suponer en el acceso. Pienso, por ejemplo, áreas rurales, acceso a Internet, este tipo de cosas. La segunda pregunta es, ¿por qué crees que en lugares como España, y por lo que contaba buen Olivier, todavía más en Alemania, no existe este recurso tan intenso a las inteligencias artificiales? ¿Y por qué no hay una regulación que pueda adelantarse a este uso que ya se está dando, por ejemplo, en Brasil? Y la tercera pregunta, ahora mismo en España estamos viviendo una situación compleja desde el punto de vista del acceso a la justicia, porque el personal de justicia está en huelga, está haciendo paros, lo cual está contribuyendo a la todavía mayor dilación de los procesos. No sé si tenéis alguna valoración ya sobre el modo en el que el recurso a las inteligencias artificiales está afectando a las condiciones laborales del personal de justicia, no jueces y juezas, no fiscalía, al personal de la administración. Muchas gracias otra vez. Gracias, Mari Carmen. Y ya la última pregunta, porque sí, porque ahora le tendremos que dejar a Pepe que se organice para todas estas contestaciones. Flavia Podestá. Sí, muchísimas gracias. Excelente, siempre tanto Pepe y el Poder Judicial de Brasil, siempre a la vanguardia en tecnología y gestión judicial. Y mi pregunta, bueno, coincidentemente con los colegas, digamos, en cuestiones concretas, de casos concretos sobre riesgos y soluciones respecto de protección de datos personales, trazabilidad de los criterios y aseguramiento del efectivo control del juez y el funcionario previo a la decisión. Porque ya mencionaste, Pepe, excelente la creación judicial de la plataforma Sinapses y la conformación de los equipos de implementación con representantes de diversidad, pero bueno, esto son grandes orientaciones, pero digamos que en los supuestos concretos seguramente que hay información de detalle, mucho lo que puedas mencionar ahora, que nos va a servir mucho. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Flavia. Pepe, tu turno. Hola, voy a intentar rápidamente hablar sobre, desde mi punto de vista, cómo mi modo de ver la inteligencia artificial. Yo utilizo un escritor brasileño, Suassuna, que dice: toda persona optimista es ingenua, toda pessoa pesimista es aburrida. Nada peor que una pessoa pesimista, es muy aburrido, ¿no? Entonces, la mejor cosa es ser un realista con esperanza, ¿no? Entonces, yo creo que mi modo de ver, yo procuro ser un
un realista, no ser un optimista ingenuo, ¿no? Pero tener esperanza. Hay muchos problemas, tenemos muchos problemas, tenemos que pensar mucho, necesitamos más do que nunca del derecho. Yo estudio el impacto de la tecnología en el derecho desde el milenio pasado, desde el siglo pasado. Y antes, no, final del siglo pasado, había un pesimismo muy grande en relación al derecho y tecnología, porque la tecnología es un fenómeno planetario, global, y el derecho es fundamentalmente un fenómeno que para en las fronteras, es un fenómeno más poderoso nacionalmente, ¿no? El derecho internacional es más... Y la Unión Europea ha cambiado un poco, ¿no? Con un derecho comunitario, pero es solamente dentro de la Unión Europea, no para. Entonces, pero hoy por hoy, yo creo que no se puede desarrollar, no hacer nada en una empresa de inteligencia artificial, de tecnología, tiene que tener un abogado a su lado a todo tiempo, porque las cuestiones más problemáticas son éticas jurídicas, no propiamente técnicas, que hoy la técnica casi todo es posible y va a ser posible dentro de un poco. Entonces, el grande tema ahora es de derecho, de la ética, ¿no? Tenemos que ver. Entonces, hay muchos problemas, como ha dicho Olivier, que el problema de jueces son humanos y si la máquina hace por mí, yo voy a utilizar la máquina, ¿no? Para pensar es difícil, ¿no? Cuesta trabajo, ¿no? Entonces es un peligro de nos dejamos dominar totalmente por la máquina, por eso, por una cosa humana, ¿no? Pero tenemos muchas cuestiones interesantes porque se puede analizar mejor los datos de un proceso muy complejo, ¿no? Para ofrecer monitoramiento, conocer los datos. La inteligencia artificial conoce mejor que el juez, ¿no? Entonces, y el tema de la justicia, María Carmen pregunta sobre el tema de la justicia digital, de la brecha digital. Sí, tenemos mucho problema, pero creo que tenemos más problema con el expediente de papel, con otro expediente, porque vamos a tener siempre problema de la brecha, pero yo creo que son menos problemáticos. Hay hoy el Poder Judicial de Brasil está muy preocupado con eso. Hay muchas brechas ainda, muy problema de accesibilidad para personas con discapacidad de visión, ¿no? Pero ya tenemos muchos programas, ¿no? Para mejorar eso. Eso todo está caminando bien, pero claro que no hay muchos problemas, ¿no? La audiencia, en Amazonia, ¿no? Tenemos problemas un poco, la internet es peor calidad, pero imagínate, en Amazonas, el estado de Amazonas, Brasil, hay algunos sitios en medio de la floresta que no hay carreteras, solo se puede ir de dos formas, de avión, de pequeños aviones, que es muy caro viajar de pequeños aviones particulares, no hay viajes normales, o de barco, pero de barco, ¿sabe cuántos días pueden tardar un viaje? Casi un mes para ir, 20 días para ir, 20 días para voltar. Imagínate, es que es mal utilizado. Entonces, hay mucho poco contacto de estos pueblos de la Amazonia con
ciudades más grandes, ¿no? Como la capital del estado, por ejemplo. Entonces tenemos, la internet llega ali, con peor calidad, claro, pero llega más fácil que el presencial, ¿no? Que às vezes é inaccessible algumas ciudades de Brasil, né? Então, esse é o tema que necessita de um debate mais profundo, pero creo que agora nosotros del área jurídica tenemos que dar nuestra contribución. Los informáticos han llegado, han puesto eso acá. Y ahora tenemos problemas jurídicos y éticos muy graves, pero yo creo, yo soy no un optimista, pero tengo esperanza que vamos a encontrar soluciones. Muchas gracias. Bueno, Pepe, pues muchísimas gracias a ti. Yo creo que bueno, ha sido una sesión que corta, y nos parece corta porque pero nos has planteado cuestiones muy interesantes. Lo que tenemos que hacer es repetir esto con más tiempo y tenerte aquí para poder charlar de todas estas cuestiones muy interesantes y que nos plantean también unos retos por delante, pues, de igual interés. Y terminamos aquí entonces agradeciéndote que hayas estado con nosotros y agradeciendo también a todos. Veo ahora Vania de Chile. Pues en Chile. Bueno. Juicio de garantías de Chile. Bueno, ¿Me escuchas? Escuchas. Como veis, bueno, para los que no conocéis a Pepe está muy presente en muchas redes de jueces en el mundo, y además lo ha dicho él también, y yo mientras hablabas, Pepe, recordaba pues que hace muchos años, porque nos conocemos desde hace muchos años, la cuestión de la tecnología es verdad que siempre te ha interesado y siempre te ha acompañado, y tú eras de los primeros que yo creo, vamos, que estabas tratando estas cuestiones cuando a mucha gente le parecían cosas, eran muy estéticos o veían que esto eran cosas así a los que se dedicaban unos pocos y que no iba a tener la trascendencia que hoy vemos que tiene. Y bueno, no nos extendemos más porque Pepe se tiene que ir. Muchas gracias a todas y todos por acompañarnos y nos vemos pronto por aquí. Chao. Gracias. Muchas Pepe. gracias. Chao. Fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias.